En la historia de la Iglesia, la música ha sido mucho más que un arte, ha sido oración, teología, hecha melodía y camino hacia lo eterno. Hoy en Vox Veritatis Podcast nos sumergimos en las raíces del alma sonora de la fe, la importancia del canto gregoriano y la influencia de la música protestante en la música católica. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1157 nos recuerda: el canto y la música cumplen su función de signos en una forma tanto más significativa cuanto más íntimamente están unidos a la acción litúrgica, según tres criterios principales: la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea y el carácter solemne de la celebración. Y como dice el salmista en el Salmo 150, versículos 1 y 2: alabad al Señor en su santuario, alabadle en su majestad del firmamento, alabadle por sus hazañas, alabadle por su inmensa grandeza. La música sacra, desde el silencio del claustro hasta el eco de las reformas, ha sido siempre una escuela de fe, un lenguaje donde el alma se eleva más allá de las notas. San Agustín, aquel que escuchó el canto de la iglesia y lloró, exclamó una vez: el que canta, ora dos veces. Hoy nos acompaña un invitado especial, el profesor Esteban Rodríguez, chileno, graduado de la Universidad de La Serena, profesor de música y coordinador pedagógico de Easy Music School en Río de Janeiro, Brasil. Él nos ayudará a comprender cómo el canto gregoriano forjó la espiritualidad musical de la Iglesia y cómo paradójicamente la música protestante dejó también su huella en la tradición católica. Y por supuesto, junto a mí estará mi hermano de micrófonos, Agustín Zabaleta, quien se encargará de las preguntas y reflexiones que harán vibrar aún más este diálogo. Así que ajusta tus auriculares, silencia el ruido del mundo y deja que la verdad cante en tu corazón. Bienvenidos a Vox Veritatis Podcast. Vamos a iniciar como se debe con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Quedamos reunidos en la presencia del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, a continuación, este gran y necesario tema para nuestra salvación y para nuestra edificación espiritual. Bienvenidos. Muchas gracias, compañero Ricardo. Muy bienvenido, profesor Esteban. La primera pregunta sería, ¿qué es Bueno, serían dos preguntas en una para ir desarrollando el tema. ¿Qué es la música litúrgica y cómo, cuándo y por qué se ha ido metiendo música protestante dentro de la liturgia? Que eso no debería de ser. Cuéntenos. Hola, buenas noches. Primeramente, muy agradecido por la invitación. Y solo una corrección en mi presentación. Yo no soy graduado de la Universidad de La Serena, ¿cierto? No me alcancé a graduar, ¿ya? Solo eso, para siempre mostrando la verdad ante todo. Eh, bueno, música litúrgica. ¿Qué es la música litúrgica? Es la música que se usa en la liturgia. ¿Cierto? En la liturgia, disculpen, mi portuñol, ¿ya? Eh, muchas personas piensan que tal vez la música dentro de la liturgia es para decorar alguna cosa, para entretener a la gente, para llenar los silencios, para dar un toque emocional. Y también muchas personas te dicen que tocamos esas músicas porque siempre ha sido así, ¿cierto? Las músicas, digamos, más populares, con la guitarra y cosas así. Pero la verdad es que la música litúrgica por excelencia, la iglesia que nos dice inclusive, eh,
después del Concilio Vaticano II lo reafirma, que la música suprema de la iglesia es el canto gregoriano. La música que es utilizada para la liturgia debe tener sacralidad, ¿cierto? Es diferente a la música religiosa. La música religiosa es usada para momentos de oración, de alabanza que están fuera del ámbito litúrgico. Muchas veces utilizado por grupos de oración y estas cosas que la iglesia lo permite, de hecho, lo permite en varios puntos. Eh, Solo que algún punto hasta aquí se ha comenzado a introducir mucho la música protestante, ¿cierto? Y yo creo que tiene que ver con una cuestión de cómo copiamos la forma musical. Y me quiero detener en esto, en la forma musical, porque la forma musical es importante. El canto gregoriano, el canto llano, es una forma musical particular de la Iglesia Católica. Es la música de la Iglesia Católica, ¿cierto? O sea, no existe otra música de la Iglesia Católica, es la música católica. Y la forma del canto gregoriano eh, no es que no tenga ritmo, el ritmo está pautado, el ritmo es libre, porque el ritmo está pautado por la propia verdad de los textos. O sea, la Biblia es quien pauta, 90% de los cantos gregorianos son hechos en base, escrituras bíblicas, ¿cierto? Está hecha en base a la Biblia. Si nosotros vemos la misa, por ejemplo, la liturgia bien celebrada, en el canto de la introducción de la misa tenemos una antífona de entrada y luego se cantan salmos hasta que el padre llega al altar y bueno, dependiendo del rito, puede hacer las oraciones al pie del altar o puede ya directo ir hacia el altar. Entonces, la música litúrgica es exclusiva para la liturgia. No es música del mundo. No puede ser música del mundo. Y no puede contener nada mundano. Porque la Biblia que se utiliza en la liturgia no es la misma Biblia que el padre lee en las reuniones de pastorales, por ejemplo. Es una Biblia exclusiva para el momento de la misa, para el momento de los actos litúrgicos. Todos los libros, las indumentarias, todas las cosas que usamos en la liturgia son separadas, son sagradas, especialmente para el uso de la liturgia, y la música no es lo contrario. Entonces, en utilización de instrumentos también, por ejemplo, se sagran los instrumentos para que ellos sean utilizados solamente para la misa, solamente para la liturgia. Entonces, esa es la diferencia entre la música litúrgica y la música religiosa. La música litúrgica tiene por obligación que estar separada del mundo. No puede sonar como el mundo suena. Y esto es una tradición que viene desde el primer siglo, que muchas personas no lo saben, porque piensan que el canto gregoriano es una cuestión que viene después de San Gregorio Magno, que es en el siglo VI, algo así, si no me equivoco. Después de la reforma de San Gregorio Magno. Pero lo que sucede es que la herencia, y esto lo podemos profundizar después, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una herencia desde el siglo primero hasta el canto gregoriano. Ahora, existe sí. Ya, existe sí. Ahora, en mi opinión, ya. Esta es mi opinión. Existe sí cuando la iglesia piensa que puede abrir las puertas para otros tipos de cantos, eh, y es una cuestión que sucede a nivel mundial. ¿Ok? Por ejemplo, si uno va a una misa en Alemania, a varias personas me han contado, que escuchan las misas y están con orquestas, pero utilizan música muy abstracta como de Richard Wagner, compositor Richard Wagner. Entonces, una cuestión que también no es así óptima para la liturgia. Eh, y, ¿Y dónde, y cuál sería el punto de inflexión? ¿Cuál sería el punto de inflexión donde entra la música protestante? En realidad, primero entra la forma de la música protestante y luego las músicas protestantes en sí, ¿cierto? Eh, yo creo que vendría, por lo que tengo entendido, ya viene después de que comienza la renovación carismática, el movimiento de la renovación carismática. Ellos traen cosas desde prácticas que son protestantes,
que tienen fundamentos bíblicos en sí. Hay algunas personas que lo defienden bíblicamente, como por ejemplo las oraciones en lengua, los reposos, o no sé cómo le dicen allá en su país, el reposo en el espíritu, descanso en el espíritu, que son prácticas que hacían más los pentecostales protestantes. Y estas personas en Ducase eh, ven estas prácticas desde la iglesia protestante, y las intentan traer hacia la iglesia católica. Y con esto, la estética. Y la estética de las músicas también, el worship, el gospel, ¿cierto? Más o menos por ahí es donde comienza todo este rollo de que las músicas protestantes entran en el primero en el imaginario del católico y luego después entran en la liturgia, ¿cierto? Cosa que, así, uno es libre de escuchar lo que quiera, la verdad, ¿cierto? Obviamente, si tú estás en un asado con tus amigos, no vas a poner un canto gregoriano, es medio que nada que ver, ¿cierto? Entonces, cada uno en su casa puede escuchar lo que quiera. Ahora, el problema es cuando tú quieres estilizar la misa a tus gustos personales. Yo creo que eso es lo que está sucediendo hoy en día, ¿cierto? Comunidades que tienen gustos personales en común, que tienen estas estéticas de la música protestante, las traen para la liturgia porque en cierta medida se tiene una cierta permisión para eso. Eh, claro, el concilio reafirma la música litúrgica, reafirma el canto gregoriano como música litúrgica, de la misma forma que también abre las puertas para algunos cantos, y como el lenguaje del Concilio Vaticano II no es tan claro en sí, es más ambiguo, entonces se, se da para muchas interpretaciones. Y también podemos abordar varias cosas. Existe la nueva teología, obispos de la nueva teología, teología de la liberación también, y ahí tenemos varios motivos así. Es difícil nosotros conseguir colocar este fenómeno por una causa primaria, ¿cierto? Ahí existen varios fenómenos y es una cuestión difícil de nosotros. Es aquí el punto donde comienza. Yo aquí estoy dando una opinión según mis investigaciones, según lo que yo he estado estudiando, y esta es una opinión mía de cómo la música protestante entra en la iglesia. Y es un problema, yo lo veo como un problema, así, dando un ejemplo personal, en mi crisma, eh, el entorno de mi crisma, la clase donde nosotros estuvimos, ellos tienen como himno de nuestra crisma una música protestante aquí en Brasil. Y eso es terrible, sí. A mí me afecta mucho. A mí me afecta mucho lo personal. No sé si respondo tu pregunta. Sí, correcto, profesor. Y cuéntenos cómo debería ser dentro de la liturgia, ejemplos de música litúrgica gregoriana, y cuáles son otros ejemplos de canciones, música muy famosos protestantes que se han metido dentro de la iglesia. ¿Cuáles son, digamos, tres ejemplos de cada lado? O sea, cómo se debería, que debería hacer. Bien, o sea, por ejemplo, digamos, este, ahora que estaba escuchando un programa del padre Byron sobre la música protestante dentro de la iglesia, decía que, por ejemplo, que yo desde niño creí que era católica, juntos como hermanos, dice ahí, es protestante. Y entonces, pero no cantamos el Kyrie eleison, que es un canto en griego, que se irá a poner en la parte del Señor ten piedad. O sea, y como también denunció a otro sacerdote que hasta a veces en esa parte aplaudí, dice, ¿cómo vamos a estar aplaudiendo en la parte que decimos, soy pecado, ten piedad? O sea, por favor, o sea, ese sacerdote, no me acuerdo cuál era, pero él decía muerto de risa, decía, ¿cómo vamos a estar aplaudiendo en el momento, soy pecado? ¿Entiendes? O sea, entonces cuéntanos, o sea, en esa parte, qué ejemplos serían de uno y otro. Eh, Mira, la verdad, nosotros para entender primero.
ejemplos de músicas litúrgicas, nos tenemos que ir al gradual romano, que es el libro promulgado por la iglesia, o el gradual simple, ¿cierto? El gradual simple también nos da ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, existen melodías que son más universales, como por ejemplo la música que cantó el Papa bien cuando fue promulgado Papa. Regina Celi letare, aleluya. Ese es un ejemplo eh, que puede ser una antífona de salida de una misa, por ejemplo, dedicada a la Virgen María, probablemente puede ser. Y es Tenemos, hermoso y no se usa. exacto, tenemos el Anima Christi que se usa para las adoraciones eucarísticas. Anima Christi santificame. Mismo él siendo un canto contemporáneo, hecho por Monseñor Frisina, él le tiene la característica gregoriana. Y es importante, aquí yo abro un paréntesis, es importante ver esto porque muchas personas piensan que solo, o cuando yo, por ejemplo, publico mis cosas en internet, es para, solo puede canto gregoriano. No, no, no es así, la verdad. El canto gregoriano es lo más cercano a la música sagrada que se tiene. Entonces, todo lo que se parezca más es mejor y todo lo que se aleje más es peor para la liturgia. ¿Cierto? Y eso no lo dice un tradicionalista, sino que lo dice el mismo San Juan Pablo II en su quirógrafo. San Juan Pablo II en su quirógrafo reafirma lo que dice San Pío X, de que entre más cercano el estilo de música sea al gregoriano, más apto es, más sagrado es, y entre más se aleja, menos apto es para la liturgia. Eh, otro ejemplo, además de ese, es la melodía del Padre Nuestro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. ¿Cierto? Esa es otra melodía que también así es universalmente conocida. Hay muchas canciones que son hermosas, ¿cierto? Dentro de ese ámbito. Pero también tenemos que tener en cuenta que el canto gregoriano no se divide en canciones, ya no son propiamente canciones, como que tienen un refrán, un coro, un verso, parte A, parte B, no están divididas de esa forma. Existen sí algunas antífonas, como por ejemplo las que acabé de cantar y el Padre Nuestro, que son más fijas, pero por ejemplo existe por ejemplo la introducción de la misa de Navidad. O dieci qui adveniet Dominum, et salvabit vos. Después de esa antífona viene el salmo, ¿cierto? Después viene el salmo y después se canta Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, ¿cierto? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que se canta siempre en el final y luego se repite la antífona para terminar, mientras el Padre entra, bendice el altar, pasa el incienso y todo eso. No es como si fuese una canción, la verdad. No es en formato de canción. Ahora, así, de las músicas protestantes top 3 que tú me dices que están dentro de la liturgia, dentro de la cultura latinoamericana, ya, porque aquí en Brasil es otra historia, ¿cierto? Obviamente se tienen muchas más, pero una es esta. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, ¿cierto? Esa es así. Todo el mundo la conoce, yo la conozco, todos la conocen. La otra es esta. Dios está aquí, está aquí. ¿Cierto? ¿Cierto? También es una música del cancionero protestante, ¿cierto? Y también tenemos esta otra. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Esos son así, tres ejemplos que cuando tú dices, no puede ser que esa música sea protestante, ¿sí? Son sacadas del himnario protestante. Excelente, profesor. Gracias por los ejemplos.
Pero cuéntenos cómo podríamos, digamos, si tienes algún conocido que canta a la iglesia, y así, cómo hacer una corrección fraterna, cómo explicarle esto que nos acabas de decir, ¿verdad? O sea, conocemos muchos músicos, ya tenemos invitados aquí, entonces, ¿cómo hacer una corrección fraterna? Explicarles, o sea, eso que usted nos acaba de decir, ¿verdad? O sea, que no es una cuestión de ataque, no es cuestión personal, no es que somos ahí ultra tradicionalistas ni esas cosas, sino que cómo explicar una corrección fraterna, que es lo que dicen los documentos de la iglesia, ¿verdad? O sea, que se debe cantar música sacra, música litúrgica dentro de la liturgia. Es una pregunta muy frecuente y mira, no existe una respuesta universal para eso, va de cada persona. Porque sí, primero viene del movimiento del músico querer aprender. Muchas veces los músicos vivimos una idea equivocada de lo que podría ser el servicio de la iglesia, ¿cierto? En el sentido de que, pucha, que yo aprendí así y en realidad a mí me enseñó la persona que estaba anterior, muchas veces mi papá, mi mamá, que cantaban también en la iglesia y bueno, yo lo aprendí de esta forma. eh, y es una cuestión que se va heredando años después de años y muchas personas dicen, no, ves que cantar esa música es muy difícil, hay que aprender a leer partitura y se colocan un montón de murallas enfrente antes de abrirse a la posibilidad de que tal vez lo que estén haciendo no esté correcto. Primero, para hacer una corrección fraterna, tú tienes que saber si el hermano está dispuesto a recibir una corrección fraterna. Porque si él no está dispuesto a recibir, no basta con corregirlo frente a frente, no basta con eso. Y muchas personas llegan a mi Instagram, por ejemplo, atacándome en ese sentido. Porque, claro, yo soy una persona que habla más firme de esto. eh, y, y llegan atacándome diciendo que yo soy, no sé, un ultra tradicionalista, que no adhiero a las cosas del Concilio Vaticano II y todas estas cosas. Pero resulta que si nosotros leemos la Sacrosanctum Concilium en su número 116 nos va a reafirmar que el canto gregoriano sigue teniendo la primacía. Si nosotros leemos la Musicam Sacram, que también es postconciliar, reafirma todo lo que la Sacrosanctum Concilium nos dice. Entonces, aquí no estamos tratando de decir que, esto aquí, y vean, no es por estética ya, porque nosotros podemos usar el argumento de la autoridad. La iglesia nos pide esto. Y sí, son aprobados cantos populares en español, son aprobados por diferentes grupos de obispos dependiendo del país. Pero lo que tenemos que entender es que el músico tiene que entender su magisterio, tiene que entender su magisterio como algo que tiene que ir siempre viendo para lo que es mejor para la liturgia. O sea, yo puedo entrar cantando músicas que son populares, con guitarras y todo lo demás. Es permitido, sí, es permitido por la iglesia. Pero no me puedo quedar ahí, ¿entiendes? No me puedo quedar ahí, porque esa es solamente la puerta de entrada. Y de hecho, en uno de mis videos lo hablo. Eso es una puerta de entrada. Tú entras ya, sirves en la iglesia, cantas tus músicas con la guitarra y después tú tienes que ver, ok, y tienes que ir aprendiendo. Y es obligación de cualquier católico, así, tanto que sea del ministerio de música o de cualquier ministerio, es estudiar lo que tu doctrina te dice, lo que la fe nos dice. Entonces, si un músico sirve la música, es obligación que él tenga que ver la instrucción del misal romano, qué es lo que dice la instrucción del misal romano, dónde tenemos que tener puntos de silencio obligatorios dentro de la misa, como por ejemplo después de cada lectura, después de la comunión. Entonces, todas esas cosas, el, el músico tiene que saberlas, o sea, el músico tiene que ser un versado dentro de la liturgia. Y, y para eso tenemos que siempre tener en cuenta el ir mejorando como músico. Siempre tener en cuenta ir mejorando. Y aquí otra idea que yo quiero derrumbar, así, otra idea falsa que yo quiero derrumbar, porque muchos músicos dicen, pero es que las parroquias no invierten en el conocimiento, las parroquias no invierten en nuestra formación.
pero viejo, no es responsabilidad de la parroquia. No es responsabilidad de la parroquia. No es responsabilidad de la parroquia. Cuando yo decidí como músico servir en la misa, ¿yo qué hice? Fui con un profesor, hice un curso de canto gregoriano y tengo clases de canto gregoriano con un profesor particular y le pago a él todos los meses porque es mi decisión hacerlo. ¿Cierto? Entonces, una cosa que se tienen que meter los músicos en la cabeza, que nosotros nos gastamos nuestro dinero de lo que ganamos trabajando de forma honesta en cualquier cosa. Compramos cursos para vender en internet, mediante Shopee, gastamos en formaciones, en universidad, y no vas a gastar, qué sé yo, $30 en un profesor para que te enseñe canto gregoriano, para poder servir mejor a Dios. O sea, para mí eso no lo encuentro así súper irrisorio. Para mí eso no cabe en la cabeza, ¿cierto? De que los propios músicos no busquen formación para eso. Eso para mí también es un poco indignante en sí, ¿cierto? Y cómo corregir a tus hermanos eh, así, siempre mostrando lo que la iglesia dice, siempre mostrando lo que la iglesia dice. E intentando, si algún músico está escuchando esto y quiere realizar una corrección dentro de su comunidad, tiene que empezar a los pocos, tiene que empezar a los pocos, siempre, siempre. Tal vez colocar, primero ajustar la forma de cantar a que sea una forma más gregoriana. Entonces tú puedes cantar juntos como hermanos, ¿cierto? Por ejemplo, esa música que ya te entendimos que es protestante. Ahora tú puedes adaptarla a un tono más gregoriano. Juntos como hermanos, miembros. ¿Ya? Cambia cambia el sentido, ¿cierto? Y así tú vas adaptando, de repente ya colocas por ahí un Kyrie eleison, ¿cierto? Ya metes un Kyrie eleison. Y lo importante es siempre estudiar y después de que tú tienes el conocimiento de los documentos de la iglesia, pasárselo a tus hermanos dentro de la parroquia. Ir pasándolo, porque no adelanta nada tú tener el conocimiento y no pasárselo a nadie. Dice. Ir instruyendo a los pocos, siempre con amor, nunca pateando la puerta, nunca, y eso es importante, nunca yendo contra lo que el párroco dice. Si el párroco no está abierto al canto gregoriano, lo vas, rezan, ahí esa es la cuestión, oración, mucha oración para que el párroco consiga tener eh, una abertura y puedes ir, como te dije, cambiando el estilo primero, adaptar todo al estilo gregoriano. Excelente, profesor. ¿Alguna pregunta o comentario, Ricardo? Sí, más que todo es como un comentario, ¿verdad? O algo que quiero traer aquí al podcast y es el libro de El combate espiritual que tanto recomiendo. Yo molesto mucho con ese libro, pero es que qué increíble cómo me resalta esta parte que dice los dos vicios que atacan el entendimiento. Hay dos grandes vicios que pervierten, hacen mucho daño al entendimiento y son la ignorancia y la vana curiosidad. Entendimiento es la facultad o actitud o capacidad que tenemos de comparar, juzgar, razonar o sacar conclusiones. Entonces, quiero que hagamos un paréntesis acá en el primer defecto, que es lo que quiero conversar, eh, leerles más que todo, dice la ignorancia. Esta consiste en no saber lo que deberíamos saber, lo que nos convendría saber. La ignorancia impide al entendimiento poseer y conocer la verdad, la cual es el objeto para el cual fue hecha la inteligencia. Es de primerísima necesidad que el alma que desea llegar a la perfección se esfuerce por ir adquiriendo cada día más
y más conocimientos espirituales y tratar de conocer cada vez mejor lo que debe hacer para llegar a la perfección y para adquirir las virtudes y lo que se debe evitar para lograr vencer las pasiones. Qué increíble porque realmente todas estas palabras y es de lo que nos ha hablado nuestro hermano Esteban, ¿verdad? De realmente nosotros tener cuidado con estas cosas y si nosotros o sea, si a mí me gusta algo, ¿por qué no invertir en eso que me gusta? Para conocerlo mejor, para acercarme más a la verdad que es Cristo, ¿verdad? Qué bueno lo que dice ahí, porque es justamente, y ahora viene un argumento que yo lo saco por conclusiones de los estudios, eh, que es que, por ejemplo, en la escolástica, basándose en Aristóteles, existen, existe la división de tres partes del alma. La primera parte que compartimos con los animales y con las plantas, que es nuestro cuerpo, que se nutre, que siempre se nutre. La segunda parte, así muy resumidamente, la segunda parte que compartimos solamente con los animales es que existen los sentidos y de los sentidos emergen las pasiones. Y la tercera parte que es lo que nos caracteriza, nuestra esencia como seres humanos, que es la razón, que es lo que nos permite controlar las pasiones. Entonces, nuestra alma racional, ella tiene, ella tiene dos, bueno, tiene varias, ¿cierto? Pero en sí destacamos dos que son la propia razón y la voluntad, que la voluntad es ese apetito por la verdad, por el bienestar, y la razón es la distinción entre el bien y el mal. Él nos permite, entonces, cuando tú no tienes una razón bien ordenada, organizada, tú no consigues distinguir el bien del mal. Entonces, esta voluntad desgobernada hace cosas equivocadas porque no entienden y no disciernen entre el bien y el mal. Y yo lo veo muy en común con lo de la música, porque la música tiene tres elementos también, que es el ritmo, la melodía y la armonía. Entonces, cuando yo escucho una música ritmada, por ejemplo, ya que estamos hablando de música protestante, vamos a citar a un protestante aquí, que es Juan Luis Guerra, que a mí me encanta la música de Juan Luis Guerra, por ejemplo, todo el mundo en Latinoamérica famoso lo conoce. Cuando escuchas un merengue de Juan Luis Guerra, te dan ganas de bailar, es inevitable que te den ganas de bailar. ¿Por qué? Porque el ritmo está por sobreposición al resto de la música. ¿Cierto? Es el ritmo que nos empuja. Entonces vean cómo el ritmo nos hace que la parte de nuestro espíritu, el cuerpo, se mueva. Después tenemos de forma moderna el entendimiento de la armonía, que son tres o más notas en conjunto. Entonces nosotros tenemos acordes mayores y acordes menores, que en la pedagogía musical nosotros decimos que el acorde mayor es un acorde alegre y el acorde menor es un acorde triste. Entonces cada acorde va a evocar ciertos sentimientos o emociones. Pero ahora una melodía. Esta melodía, ¿con qué parte de nuestro espíritu se comunica? Se comunica con nuestro espíritu de la razón. Porque, por ejemplo, yo les puedo cantar una melodía y siempre doy este ejemplo. Tan, ta, tan, 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 tan. ¿Qué melodía es? Nosotros decimos cumpleaños feliz, ¿cierto? Y ahora les puedo dar este ejemplo también. Tan, ta, tan, 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 tan. Este ejemplo es el mismo, cumpleaños feliz, solo que en otra nota. Vean que nosotros hacemos el acto racional de distinguir la melodía y darle un nombre al conjunto de notas en ese ritmo, mismo estando en diferentes alturas, para un conjunto de notas. Eso no es nada más que un acto racional. Entonces el canto gregoriano, al ser pura melodía, ordena nuestro espíritu de la forma adecuada para que nosotros podamos orar, porque la razón domina las pasiones. Eso fue lo que tú acabas de decir en tu trechito, ¿cierto? En el trecho que leíste. Nuestra razón domina las pasiones y domina para nuestro actuar bien.
Si nosotros conseguimos distinguir el bien y el mal, conseguimos actuar con prudencia ante nuestras pasiones y actuar con prudencia en nuestros actos corporales. Si nosotros actuamos con prudencia, entonces nosotros podemos actuar con el resto de las virtudes, porque la prudencia es la que forma el resto de las virtudes cardenales, ¿cierto? Entonces, para combatir lo que tú dices, la ignorancia, primero, lo que primero es aprender a organizar nuestra oración. Es lo primero que se tiene que hacer, organizar nuestra oración. Porque, como tú dijiste, la ignorancia y la curiosidad desorganizada, que tú acabas de mencionar dentro de lo que tú citaste. Entonces, claro, la ignorancia, primero, tú te das cuenta de que sí, no sabes nada y necesitas instruirte. Y otra cosa es estudiar un poco de aquí, un poco de aquí. Entonces yo estudio teología, estudio filosofía, estudio un poco del catecismo, estudio la Biblia y te vas permeando de varias ideas incompletas y no consigues entrar en ningún tema con profundidad. Entonces, si tú no consigues entrar en ningún tema con profundidad, tienes una estudiosidad desorganizada, tienes una curiosidad por los asuntos, ¿cierto? Entonces, la primera cosa que uno debe hacer cuando se va a, se va a dedicar a la vida de estudios es ordenar tu oración primero, tu vida de oración primero. Y el canto gregoriano ayuda mucho a eso. Por ejemplo, yo cada vez que rezo coloco canto gregoriano de fondo para que mi espíritu se ordene y pueda hacer mis oraciones en español también, en latín, ¿cierto? O en portugués. Pero es importante entender la función de la música organizadora del espíritu, como organizadora del espíritu. Es importante eso. Entonces, aquí ya viene otra cosa, ¿cierto? Sin extenderme más a lo que voy a decir. Muchas de las manifestaciones del Espíritu Santo, esto puede ser una tesis, muchas de las manifestaciones del Espíritu Santo que nosotros creemos que son del Espíritu Santo, pueden ser eh, obra de una sugestión musical a través del ritmo de la síncopa, ¿cierto? De los ritmos que están atravesados en el tiempo. Muchas veces se puede hacer eso, porque yo ya lo viví eh, dentro de otros círculos musicales ya. Entrar en esos estados de éxtasis, ¿cierto? Por causa de la música, por causa de la síncopa, por causa de los ritmos, por causa de la armonía, porque nuestro espíritu se desorganiza. Entonces, cuando tú escuchas una música protestante más moderna, un worship ya más actual, ¿qué es lo que tú escuchas? Una batería, ¿cierto? Las guitarras, escuchas la armonía, el ritmo por sobre la melodía. ¿Y esto qué nos indica? Un espíritu desordenado, nada más. Por eso que esa música no serviría tan bien para la liturgia. Ven que da para tomar esto desde varios puntos de vista, no solamente desde el punto de vista de el argumento por autoridad, sino que existe un argumento filosófico y ontológico por detrás de todo esto. No es que nosotros solamente queramos volver al pasado porque la música y el canto gregoriano son bonitos. No, no es solo eso, ¿entiendes? No es solo eso. Es una cuestión más profunda. Excelente. Gracias, profesor. Ahora cuéntenos, ya para ir finalizando el programa, ¿qué le dirías a alguien que después de este programa se interesaría por estudiar y aprender canto gregoriano? ¿Cómo empezar? ¿Dónde formarse? Etcétera. Bueno, así. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? Primero es buscar ayuda. Bueno, yo tengo mis redes sociales donde ya podemos encontrar varias pinceladas de lo que se pueden hacer. Eh, Dentro de Latinoamérica no conozco tantos profesores de canto gregoriano que estén actuando en las redes sociales, ¿cierto? Yo soy uno de ellos y realmente yo estoy abierto para recibir alumnos y cosas así. Es solo enviarme al privado. Después yo te dejo mis redes sociales para que las pongas ahí en el... Pero también esto no es una autopromoción mía. Tenemos mi profesor de canto gregoriano que es Mateo Junquera, que estudió en Francia.
que tiene un curso, y está en portugués, obviamente, tiene un curso de introducción al canto gregoriano y tiene sus clases particulares. Pero, ok, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? No, no tengo dinero ahora para invertir en un profesor que me enseñe online ni presencial. ¿Por dónde empezar? Escuchar e imitar. El canto gregoriano se aprende imitando. Y tenemos que romper esa barrera. El canto gregoriano es una cosa simple. No es difícil. Para nada. No es difícil. Y hay varios canales de internet que están dedicados a mostrar estas músicas. ¿Cierto? Hay un canal que se llama Verbum Divine, que después yo te puedo pasar eh, por interno, los canales que pueden ayudar a las personas a cantar, que muestran las partituras. No es necesario tú saber cuál es el do, cuál es el re, sino que ir entendiendo. Si esa nota está aquí, y la otra nota sube, es solo eso. Si sube para arriba, tú subes en tu voz, y si baja, y tú vas imitando a la persona que está cantando. Y el canto gregoriano se aprende por eso, por imitación. Por imitación. Cuando tú ves un coro, por ejemplo, en el coro de mi parroquia, bueno, en el intento de coro que hice el año pasado, era así. Hay algunas personas sabían cantar mejor que otras, y las otras iban aprendiendo, ¿cierto? De lo que yo cantaba, de los que sabían cantar, y las otras personas alrededor iban aprendiendo, aprendiendo. Y es por eso, se hace por imitación. Entonces, el primer paso es escuchar e imitar. Ah, soy desafinado. Inténtalo una y otra vez. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Realmente no hay problema, porque un canto gregoriano le no va a salir del rango dinámico de una octava. Por lo menos los más populares tienen una octava, son 8 notas. No te van a exigir ir muy agudo, no te van a exigir ir muy grave. Porque está hecho, el canto gregoriano está hecho para que todo mundo lo cante. Porque está hecho para que los fieles participen de este canto. Porque la participación de los fieles siempre fue importante para la iglesia. Siempre fue importante. Y no solo una participación de, digamos, que, tengo que aplaudir, tengo que cantar, tengo que bailar. No, una participación en espíritu también en la oración, que te convide en el Kyrie eleison, que te convide a arrepentirte de tus pecados, ¿cierto? Porque si estamos, como tú decías, estamos aplaudiendo así, Señor, perdón de mis pecados, ¿cierto? Estamos así, no, no existe eso, no, 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 no nos lleva, no nos convida a arrepentirnos de nuestros pecados, ¿cierto? Ahora, si cantamos un Kyrie eleison bien cantado, mismo que la gente no lo entienda, en el texto griego, que es Kyrie eleison, Señor, ten piedad, eh, la melodía te convida a eso. Cuando las personas saben que es Señor, ten piedad, y no, no en la letra, sino que en la parte de la misa que todos saben que ahora viene el Señor, ten piedad, la melodía te convida al arrepentimiento. Entonces, de eso se trata la verdad. La participación del fiel es una participación es- en el espíritu, en cuerpo, en alma y en espíritu. No es solamente en cuerpo, no es solamente leyendo, no es solamente cantando, sino que estar ahí presente. Y la música te tiene que convidar a eso. Entonces, si una música te convida a tú mirar al músico cuando hace un, ¿cómo se llama? Un redoble en la batería, o cuando cambia de armonía, o cuando el cantor hace un glissando para arriba, o un vibrato muy, muy alto. Si te está sacando la atención del centro de la celebración, es porque no te está ayudando a rezar. Eh, y bueno, voy a, así, para intentar aprender, básicamente, volviendo ya al tema, eh, eso, imitar, poner en reproducciones, en tu casa, en YouTube, por ejemplo, poner e imitar. Imitar. Yo escuché al Papa cantando Regina Celli. Excelente. Papa León XIV cantando Regina Celli. Intenta imitar lo que él canta.
Regina Cheli, eso. Y el canto se aprende por imitación, por imitación. Quiero perfeccionarme. Bueno, busco un profesor. Es simple. Busco un profesor. Ah, pero es que voy a tener que pagar. Bueno, y sí, ¿cuál es el problema para eso? ¿Cierto? ¿Cuál es el problema? Yo no encuentro el problema en eso. Si tú quieres aprender a tocar guitarra, vas a tener que pagar un profesor. Si tú quieres aprender a tocar teclado, tú le vas a pagar a un profesor. Si tú quieres aprender a hacer videos para YouTube, tú vas a tener que pagar a un profesor. Edición de video, existe mucho material gratuito, pero si tú quieres perfeccionarte, vas a tener que contratar un profesor. Y así con todo lo de la vida. Yo también voy a disponibilizar material gratuito en mis redes. Ya estoy desarrollando un curso de qué los documentos nos dicen a nosotros músicos. Y eso va a estar así para el que lo quiera asistir. No voy a cobrar nada por eso, porque la idea aquí no es también que yo sea un vendedor de cursos, sino que es mostrar lo que la iglesia nos dice, la verdad. Es Excelente. simplemente eso. Ahí nos cuentas y nos avisas para promocionar. Claro, claro. Yo voy a avisar ya. La primera clase ya debe salir la próxima semana. Que, Excelente. que yo, que yo creo que mañana la voy a grabar. Bueno, y si nos puedes regalar unas palabras y una reflexión final para ir ya cerrando el programa y una oración final, por favor. Claro. Bueno, la reflexión final es que entender que el canto gregoriano es un legado que tenemos desde las antiguas sinagogas y desde el canto salmodiado de ellas. Muy probable que nuestro Señor haya hecho melodías al estilo gregoriano, los apóstoles hayan hecho melodías al estilo gregoriano, los padres de la iglesia lo hayan hecho, y que este canto católico está en diferentes formas, pero todos son cantos gregorianos, el oriental, el bizantino. Y esta reflexión es importante nosotros entender, que la entendamos para no cambiarla por cualquier cosa. No podemos cambiar nuestra música, nuestra riqueza. Es como si cambiásemos nuestra tradición por alguna cosa del mundo. Es como si cambiásemos lo mejor que tenemos culturalmente, lo que nos dio la música hoy en día, porque el canto gregoriano no solamente es la música de la iglesia, sino que también es la precursora de la música clásica. Y sí, es la precursora de la polifonía. La polifonía es precursora de la música clásica. La música clásica es precursora de ritmos como el blues, como el jazz, que es precursora a su vez de ritmos gospel, que es precursora a su vez de ritmos populares. Entonces, sin canto gregoriano, nuestra tradición occidental musical no existiría. Entonces, imagina tú querer sacar eso, que es un tesoro tan grande de dentro de la iglesia. Ya sacamos, ya cambiamos nuestras iglesias por paredes blancas y lisas. Ya cambiamos nuestras iglesias por eso, paredes blancas y lisas. Ya sacamos a Jesucristo del centro de la parroquia para ponerlo en un sacrario al lado. ¿Vamos a sacar este tesoro también dentro de la iglesia? Eso mismo, lo vamos a sacar. Vamos a perder nuestra tradición católica para eso, para el mundo, para las baterías, para las guitarras eléctricas. Eh, bueno, vamos a despedirnos entonces. Como tú dijiste, una oración. No no la estudié para hoy, pero bueno, yo creo que podríamos hacerlo. Voy a intentar cantarla sin referencia. ¿Perfecto? Per signum crucis de inimicis nostris, libera-nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo,
et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad not converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las Dignos de promesas de alcanzar Dios. las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Esteban. Y bueno, así, hermanos, hemos llegado al final de este viaje sonoro por los caminos de la fe y la historia, donde el canto se hizo oración y la música se volvió puente entre el alma y Dios. Hemos redescubierto que el canto gregoriano no es solo una herencia del pasado, sino una voz viva que aún hoy nos enseña a orar con el corazón, y que incluso en el diálogo con la música protestante, la Iglesia ha sabido encontrar armonías que purifican, enriquecen y elevan su liturgia. Como nos recuerda el Catecismo en el numeral 1156, la tradición musical de la Iglesia constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones del arte. Y al contemplar ese tesoro, resuenan las palabras de San Benito, padre del monacato occidental. Nada se anteponga a la obra de Dios, porque cada nota que nace para alabar al Señor es una ofrenda que trasciende el tiempo. Agradecemos profundamente al profesor Esteban Rodríguez desde Río de Janeiro por compartir su sabiduría y su mirada sobre la belleza del canto y la influencia musical entre las tradiciones cristianas. Y como siempre, a mi hermano de micrófonos, Agustín Zabaleta, por llevar con maestría las preguntas que abren horizontes. Que este eco de fe y armonía siga resonando en tu interior, recordándote que la verdadera música nace cuando el alma se une a la verdad. Hasta el próximo encuentro y que el silencio de Dios siga inspirando tus canciones. Que la voz de Vox Veritatis siga siendo en medio del ruido del mundo la voz que nos conduce al cielo. Bendiciones.